Hola a todos, ¿cómo están? Estoy con Yasmín y con Juan. Ellos son partners en I Think VC, un fondo que está invirtiendo en startups de impacto. Ahí lo voy a dejar que ellos nos cuenten un poquito más sobre su enfoque y la geografía. Pero nada, bienvenida Yasmín. Juan, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú. Dale, bueno, gracias Jaime. Qué gusto estar acá esta tarde en Lima, en una de mis ciudades favoritas de Latinoamérica. No, encantadísimo de tenerlos por acá. Aprovechando que han venido a Perú un poco a conocer más el ecosistema, a conectar. Dije, bueno, qué mejor oportunidad de tenerlos por acá. Estamos en Comunal Coworking, que nos han prestado este espacio bien bonito para grabar este episodio. Y bueno, nada, para que la audiencia los conozca a ustedes un poco más, me encantaría que nos cuente un poco la trayectoria profesional de cada uno de ustedes y cómo terminan juntos armando este fondo, y de ahí podemos conversar un poco sobre esto. Si quieres, Yasmín, arrancas. Bueno, te cuento un poco sobre mí. Yo en mi vida pasada, yo trabajé en el gobierno de Paraguay. A mí siempre me apasionó, me encantó cómo disminuir la pobreza de mi país, de Latinoamérica, y cómo desarrollar económicamente una nación, ¿verdad? Entonces estudié economía por eso, me leí todas las teorías habidas por haberes de cómo lograrlo, y también seguí derecho, porque no solamente quería saber la teoría, sino que quería saber el camino de cómo hacerlo. Combinaste dos profesiones, pocas palabras. Y bueno, y después hice mi primera maestría en macroeconomía y finanzas. Ya como entré en el Banco Central de Paraguay en un primer concurso público que hubo, y entramos los mejores economistas a trabajar. Así que esa fue la primera parte de mi carrera, más como investigadora de macroeconomía, temas fiscales, temas monetarios. Y realmente me faltaba algo, ¿verdad? Me faltaba el contacto con la gente, me gustaba la parte de finanzas, de economía, pero a mí me faltaba la gente, me faltaba el corazón, me faltaba latir por algo, ¿verdad? Pero no sabía qué era. Después fui al Ministerio de Hacienda, fui asesora de un ministro paraguayo, un ministro de Finanzas, que fue el encargado de hacer todas las políticas macroeconómicas Paraguay para hacerlo Paraguay más estable a nivel macroeconómico. Bueno, y a partir de ahí Paraguay es conocido tanto con Perú por ser uno de los países más estables de toda Latinoamérica. Y luego trabajé también en organismos multilaterales, y lo último que tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Stanford. Allí hice un programa que se llama el Master in Management, el Sloan Fellow. Y allí por primera vez me topé con temas de innovación, con temas de tecnología. Hasta ese momento todavía no te habías involucrado con el mundo de startup. Nada. Okay. Yo era desarrollo económico, estaba en el mundo de las finanzas públicas, por decirlo. Claro. Y allí dije, espera, o sea, un país, si quiere realmente desarrollarse en pleno siglo XXI, necesita la innovación y necesita la tecnología, y tiene estas herramientas para poder lograrlo. Entonces hice mi proyecto final de la maestría sobre cómo el diagnóstico macroeconómico de Paraguay, pero a nivel de startups, a nivel de ecosistema, de cómo estábamos, y ahí me di cuenta todo lo que había crecido el mundo, otros países de Latinoamérica, y cómo estaban países más pequeños de Latinoamérica y cómo no estaban creciendo toda la parte de economía del conocimiento. Y entonces volví a Paraguay con el objetivo de poder desarrollar la Agencia Nacional de Innovación, y eso fue lo que hice los últimos 3 años de mi carrera. Fui viceministra de Planificación y Desarrollo Económico. Desde ahí, con organismos multilaterales, vimos qué proyectos podíamos generar a través del gobierno para promocionar innovación y tecnología, y los últimos 3 años desde la presidencia del Paraguay armando la Agencia Nacional de Innovación. Súper. Wow. Juan, no sé cómo vas a superar eso, ¿eh? Difícil, ¿no? Sí. Haremos el intento. Una experiencia totalmente distinta a la mía, pero muy complementaria. Yo vengo del mundo corporativo. Okay. Yo trabajé un poquito más de 20 años en las corporaciones, distintas industrias. Trabajé en consumo masivo, acero y petróleo, agro y alimentos. Siempre mi expertise, o lo que yo fui desarrollando, fue llevar tecnologías a mercados emergentes. Tuve la suerte
de vivir con mi familia en distintos países del mundo. Tengo una hija mexicana, de hecho, que nació ya en Monterrey, cuando vivía en Monterrey. Y en 2016 nos mudamos con mi familia a Paraguay, yo soy argentino, y en 2016 ahí comiendo sopa paraguaya, chipa guazú y la rica asado paraguayo. Yo me fui a Paraguay a liderar los negocios de la empresa en la cual yo trabajaba para Bolivia, Paraguay y Uruguay. En 2021 mi carrera seguía por Argentina, seguía por el mundo corporativo y me pareció un buen momento tanto familiar como personal, como profesional para salir y bueno, fundar con Jazmín esta firma de Venture Capital que se llama I Think VC, que en mi caso también es un poco una continuación de algo que yo venía haciendo en la última década, porque yo en 2012, dentro de lo que son las inversiones familiares, creé un pequeño fondo de Venture Capital en donde hicimos 12 inversiones, tuvimos 2 exits. Entonces ahí fui aprendiendo un poco de la industria, de qué es invertir en startups y sobre todo me di cuenta que es lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Así que cuando se alinearon un poco los planetas, salté al otro lado y junto con Jazmín, como te contaba, fundamos esta firma. Con Jazmín nos conocimos en 2018. Sí. Ella estaba en el sector público, yo estaba en Paraguay y fui parte de un equipo local que fundó la red de inversores ángeles en Paraguay. Entonces articulábamos mucho con el sector público, el sector privado, y ahí la conocí a Jazmín y compartíamos, por un lado, las ganas de desarrollar el ecosistema, el propósito y al mismo tiempo el dolor de ver que faltaba mucho por hacer, ¿no? El dolor de ver mucho talento, pero que no accedía a las oportunidades que acceden otros países de la región. Nos tomamos muchos cafés y finalmente, bueno, ella... Tererés también. Tereré, sí. Ella salió del gobierno, entonces salí de la corporación y acá estamos. Te quería contar algo. Nosotros nos conocimos en un evento de Venture Capital y promocionar las inversiones ángeles en Paraguay. Nosotros habíamos hecho sin fines de concursos para startups. Apoyamos en total 150 startups paraguayas. Y una de las cosas que nosotros veíamos desde el gobierno era articulamos, logramos todos estos concursos y a los 6 meses los emprendedores tenían que volver a sus trabajos o eran los mismos que se volvían a presentar a los diferentes concursos que coordinábamos y hacíamos con empresas, con empresarios, con organismos multilaterales. Yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué está pasando ahora? Pero son muy buenos ellos y ¿por qué no avanzan? ¿Verdad? Bueno, y ahí justamente Juan era uno de los miembros fundadores de la red de ángeles inversores y veíamos la falta de ese capital inteligente que pueda ver el potencial de esos emprendedores y pueda seguir la línea de cómo crecer un emprendimiento de base tecnológica, ¿verdad? Entonces esa falta de capital y de arriesgar todo y de mentorear a estos emprendedores para que sigan creciendo, ¿verdad? Eso por una parte, y después como muchas personas se vieron involucradas en la creación de la Estrategia Nacional de Innovación, muchas de las personas me decían, bueno, yo también quiero invertir en startup, pero ¿qué instrumento utilizo o cómo hago? Y no había un instrumento financiero adecuado dentro del mercado paraguayo, y también esto pasaba, por ejemplo, en Bolivia al mismo tiempo, para que la gente que quería empezar a invertir pueda hacerlo. O sea, básicamente era un ecosistema que todavía no tenía dinero, guía, referentes. Había que empezar a armarlo. Correcto. Y te contamos una intimidad. A ver. En realidad nos conocimos gracias a Marta Cruz, una referente del ecosistema latinoamericano ya. Así es. Ya no es Argentina nada más, sino ya es Latinoamérica, así es. Y la historia es que, Marta la conocía a Jazmín y me conocía a mí por separado. Y no sé por qué, cómo fue bien, pero dijo, pero ustedes no se conocen, tienen que conocer. Ella nos presentó a Jazmín y a mí, y por eso le decimos la madrina. Sí. No, pero está fenomenal. O sea, eso es crear ecosistema, ¿no? Estas conexiones que hacemos sin búsqueda de sacar un tipo de beneficio por nuestro lado, sino decir, ok, acá veo potencial y esto va a ayudar a todos. Cuéntanos un poco sobre I Think VC, o sea, cuál es el enfoque que tienen, qué tipo de startups están invirtiendo y a cuántas van. Bueno, nosotros, nuestro foco es invertir en emprendedores de toda Hispanoamérica, pero con un foco especial en 5 países bien concretos, que justamente son Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Uruguay.
que son países que obviamente son diferentes entre sí, pero contándolos a todos son los que menos recibieron inversión en Venture Capital. La región creció muchísimo en los últimos años. Sí, absorbido por Brasil principalmente, creo, ¿no? Brasil, México, Argentina, un poco Colombia, Chile, pero si uno ve los números, y realmente menos del 5% vino a estos ecosistemas donde... Y no creo que es porque no haya talento, debe haber un montón de buen talento. Totalmente. Bueno, el talento está en todas partes, no así las oportunidades, y menos las oportunidades de capital inteligente. Bueno, movidos por ese dolor que teníamos y que a ambos nos tocó vivir en nuestras experiencias pasadas, fue que definimos la tesis de poder darle un foco especial a iThink VC, de invertir en emprendedores de estos 5 países. Excelente. No, me parece genial. Ahí, ¿qué tipo de startups son las que ya han invertido a la fecha? ¿Se nos cuentan un ejemplo? Nosotros invertimos en etapa temprana, desde pre-semilla hasta serie A. Como te decía Jamín, con un foco especial en esos países. Desde el punto de vista del sector somos bastante amplio, pero siempre buscamos que las compañías en las cuales invertimos estén trabajando en utilizar la tecnología para resolver un problema real, estructural de la región. No invertimos solamente en buenos negocios, sino invertimos en buenos negocios, pero que además resuelvan algún problema de la región. Claro, que tengan ese impacto adicional. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahí regresamos con Yasmín y con Juan para conversar un poco más sobre este mundo de invertir con este enfoque de impacto y ahí nos compartirán unos cuantos casos prácticos para que nos quede más claro. Ya regresamos. Hola comunidad, si estás buscando levantar capital y aún no sabes cómo hacerlo bien, tengo un curso que te va a enseñar a cómo levantar capital de inversionistas de Venture Capital de habla hispana. CómoLevantarCapital.com te enseñará cómo piensan los VCs, también a cómo preparar un buen flujo de caja y los conceptos fundamentales como SAFE, Data Room, Pitch, entre otros más, que van a salir en las reuniones con los inversionistas. Es tu oportunidad y responsabilidad de hacer una buena primera impresión. Por eso, utiliza el código JAIME en CómoLevantarCapital.com y obtendrás 20% de descuento para aprender todo lo que necesitas para que tu próxima reunión con un inversionista sea exitosa. Estamos de vuelta con Jamín, con Juan, y hemos estado hablando un poco sobre iThink VC, la trayectoria de ambos, pero lo que me encantaría conocer es cómo desde el mundo de Venture Capital podemos ayudar al desarrollo de mercados emergentes, ¿no? Y me encantaría que nos compartan un poco cuál es esa fórmula para hacerlo, o sea, cómo un VC puede lograrlo, y ahí podemos entrar quizás a los casos, ejemplos de startups que ustedes, por ejemplo, han invertido, que ellos a su vez están resolviendo problemas reales en nuestra región. Adelante. Sí, bueno, un concepto general y sobre todo teniendo en cuenta mi vida anterior, es que los emprendedores, sobre todo los de base tecnológica, están a través de sus productos, a través de sus servicios, a través de su modelo de negocio, realmente están resolviendo problemas de nuestro día a día, cosas que incluso nos parecen hasta imposibles, y eso es real y eso está pasando. Eso en primer lugar. Y después, otro tema es que la sostenibilidad de estos proyectos le da la finanza y le da el capital de que estos proyectos sean rentables por sí mismos y puedan seguir escalando a través de las inversiones que van realizando y a través también de los proyectos que se van volviendo rentables. Y eso es muy importante, ese concepto, ¿verdad? Porque muchas veces vemos proyectos que van, sobre todo los de tinte más sociales o ambientales, que van cayendo, van quedándose a través del tiempo por falta de sostenibilidad. Entonces, la diferencia de este mundo, que también tiene que ver con mi mundo anterior, es que estos proyectos son rentables por sí mismos y realmente pueden seguir escalando y resolviendo esos problemas, y eso para mí me parece fascinante. Claro, lo que ustedes están haciendo no es donación, ¿no? Esto es un negocio rentable, pero además que genera
una externalidad positiva más allá del retorno financiero? Lo primero que buscamos es, nosotros recibimos inversiones de diferentes inversores, entre paréntesis nuestro inversor principal y ancla es el BitLab. Son los primeros que apostaron en desarrollar y democratizar el acceso a capital inteligente en mercados emergentes de Latinoamérica. Entonces nosotros recibimos inversores y el objetivo principal es retornar a esos inversores el capital que ellos están poniendo, ¿verdad? En todo lo que implica, en los 10 años que dura el fondo, y eso es lo primero. Y lo segundo que nosotros miramos, que no es menos importante, es cómo a través de este modelo de negocio, cómo a través de esta tecnología, esta startup, este emprendedor está resolviendo o piensa resolver un problema apremiante en América Latina. Y queremos contarte cuáles son las 8 startups que están transformando América Latina. Sé que Quilimo es uno de su portafolio, ¿verdad? Quilimo fue nuestra primera inversión. Creo que fue como en agosto del año pasado. Bueno, los hemos tenido acá en el podcast. Ha sido súper interesante entender cómo ellos están aportando el mundo agro. Pero nada, les dejo a ustedes para que por favor nos compartan esos ejemplos. ¿Conoces a Quilimo? Así es. Bueno, conoces a Quilimo, es una compañía que está usando una plataforma de inteligencia artificial para ayudar al productor agropecuario a ahorrar agua. Con presencia ya en 7 países en toda la región, bueno, con un footprint muy, muy interesante. Después invertimos en una compañía que se llama ViewMind, que es en el rubro de Health Tech, salud, que es detección súper temprana, diagnóstico súper temprano de enfermedades neurocognitivas. Ellos pueden diagnosticar Alzheimer 20 años antes de que aparezcan los síntomas clínicos con una precisión del 95%. Después invertimos en una compañía uruguaya que se llama Bankingly, que digitaliza todos los procesos de pequeñas instituciones financieras. Todo lo que tiene un gran banco, pero para una cooperativa rural del interior, una pequeña financiera, ¿no? Es una compañía que tiene ya clientes en casi toda la región, en 6 países de África, incluso en Filipinas. Invertimos también en Muba, que es logística de última milla, con flota propia, pero también licencia en su tecnología flotas de tercero, y con eso lo hace globalmente escalable. Ahí, por ejemplo, en esa última, ¿dónde está el enfoque de impacto? O sea, porque me encanta también entender cómo es que visualizamos y diferenciar, digamos, de cualquier otro tipo de startup con una que está más en el foco de ustedes. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de Bankingly, cuando vos tenés clientes que son instituciones financieras, que son pequeñas cooperativas rurales, los clientes de los socios de esas cooperativas son personas que están subbancarizadas, que son atendidas por las cooperativas de manera analógica, con el cuadernito. Y eso hace que se tengan que acercar a la sucursal, que sea un trámite tedioso, entonces es un nivel de subbancarización. Totalmente. Cuando vos podés atender a tus clientes de manera digital, remota, bueno, podés aumentar los servicios financieros, entonces trabajás mucho en lo que es la inclusión financiera de la base de la pirámide. En el caso de Muba, está totalmente relacionado con lo que son Smart Cities. De hecho, ellos fueron seleccionados por el G20 como líderes en ciudades inteligentes. Sí, mejora mucho obviamente la huella de carbono, a estar optimizando todo el ruteo de movimiento de mercaderías. Sé que Quilimo hace poco también ha ganado un reconocimiento en su rubro, si no me equivoco. Sí, muchísimo ganó realmente, porque el impacto de Quilimo es impresionante. Sobre todo nosotros siempre con Jazmín miramos también cuáles son las megatendencias subyacentes que hace que esto tenga un tamaño de mercado muy interesante a futuro. En el caso de Quilimo, la megatendencia subyacente es que cada vez más es más difícil y más caro acceder al agua para la agricultura. Entonces el ahorro o herramientas que te ayuden a ahorrar agua para la agricultura van a ser cada vez más valiosas, y bueno, el crecimiento que está teniendo Quilimo lo demuestra así. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son, o sea, a la hora que ustedes están evaluando, no sé si es que hay un checklist o cómo evalúan esta parte de foco en impacto? O sea, porque imagino que todo lo que es financiero es típico VC, ¿no? Evaluar lo mismo, el mercado, todo, pero cuando llegas a esta parte de cae o no dentro de impacto, ¿cómo hacen ustedes para realmente medir si es que tiene o no ese verdadero impacto?
Es una buenísima pregunta la que estás haciendo, porque es muy fácil decirlo, pero otra vez es difícil hacerlo. Sí, no sé, pues puedo poner una empresa de educación y digo, sí, estoy ayudando a un montón de personas a educación, pero las universidades también lo hacen, bueno, ya. Nosotros tenemos indicadores a nivel general, pero también tenemos indicadores para cada vertical en la que invertimos, ¿verdad? A nivel general, por ejemplo, cuántas personas en total están utilizando todos los productos o los servicios de las compañías del portafolio de iThink, o cuántas mujeres están a nivel de cofundadoras o a nivel de nivel C, ¿verdad? Sí. A nivel corporativo C dentro de las compañías. También tenemos, por ejemplo, indicadores que miden cuántos productores rurales están siendo beneficiados, cómo una persona y cuántas personas aumentaron sus ingresos gracias a estas nuevas formas de trabajo que están haciendo. ¿Cuántos litros de agua están siendo ahorrados gracias a esta tecnología? Bueno, y diferentes indicadores para... Debemos cuantificarlo realmente. Y también, después hay una cosa que es muy cierta, que los emprendedores, sobre todo en etapa temprana, están remangados 24/7 tratando de escalar su negocio y tratando de operativizar sus ideas, ¿verdad? Entonces, como VC, uno, espérame, ahora mandame tal y haceme tal encuesta para que... Uno tiene que ser realista también, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos empezando a trabajar con ellos en estos indicadores, una de las cosas que conversamos es que lo ideal es tener estos 10 indicadores. ¿Cuáles son los primeros 4 o 5 que podemos tener para septiembre del 2022? Y son estos. Y así vamos trabajando y construyendo con ellos, ¿verdad? Cuando ustedes llegan a estas startups, ¿no tienen definidos estos KPIs o ya saben realmente cómo medir su impacto? Algunas sí, porque tienen un poquito más de recorrido, otras no tanto. Y para trabajar en eso, no solamente en nuestro tablero, sino en desarrollar con las startups estos indicadores, es que hace un mes se sumó al equipo Daniela Tagle, ella es peruana. Ella está haciendo una pasantía en la Universidad de Columbia. Ella es de Columbia y está haciendo su pasantía con ustedes. Perdón, ella estudia maestría y hace una pasantía con nosotros y es una experta en temas de medición de impacto. Entonces se sumó al equipo para justamente trabajar en el desarrollo de ese tablero en conjunto con las compañías. Claro, ahí creo que está el aspecto de smart money, digamos, cuando un VC te puede aportar más allá del capital. Obviamente me imagino que fuera de las conexiones que ustedes traen de sus vidas pasadas en el ecosistema, el ayudarlos a darle este rumbo de cómo realmente mejorar sus KPIs o hacia dónde apuntar. ¿Cómo lo manejan? Es buena, porque te dicen, yo sé que tengo que hacer y ayúdame a hacerlo mejor, o poder hacerlo desde ahora para poder tener el indicador dentro de 6 meses, ¿verdad? Entonces, ayúdame, bueno, ¿y cómo consigo esto? A través de una encuesta, ¿ok? Y ayúdame a hacerlo, esto, operativizar realmente. O sea que, en general, las puertas están abiertas y vamos trabajando de paso a paso. Una pregunta un poco complicada, pero ¿qué pasa si es que aparece una startup que realmente no nació con este foco de generar impacto, pero en el camino está buscando levantar capital y dice, bueno, no pierdo nada, quizás tocando la puerta acá y ellos me ayudan a encontrar esa fórmula? ¿Están dispuestos a ayudar a una startup a enrumbarse en este mundo de tener este impacto? ¿O es mejor decir, si no tienes esa ambición o ese interés, mejor paso la oportunidad? Y nosotros para analizar una inversión tenemos 5 principios guía, y uno de ellos es el impacto. Entonces, si no vemos la conexión entre el trabajo que está haciendo el emprendedor o la emprendedora con el impacto, no avanzamos en la decisión de inversión. Ahora, una vez que avanzamos en la decisión de inversión, claramente, como te contábamos antes, trabajamos codo a codo para desarrollar. Pero si no vemos una conexión, aunque sea un muy buen negocio, no invertimos. Y por el comité de inversión tenemos una matriz y vamos calificando. Aunque quizás la startup no tiene, obviamente, los 10 indicadores que va a medir y cómo lo va a medir, pero sí queda bien claro el impacto desde un comienzo. ¿Pero les ha pasado que han conocido una startup que no sabían de que estaban generando un impacto y ustedes más bien dicho, oye, ustedes calzan perfecto para lo que nosotros estamos haciendo? ¿O ya es algo que es tan obvio que...?
Yo creo que no, a ver, no nos pasó de encontrar alguna startup que no sabía, porque en general el que sabe más del negocio es el emprendedor, es la emprendedora. Claro. La realidad es que en general ellos, cuando se acercan, si es que tienen un impacto, ya lo ponen en su speech bien visible, ¿no? Ahora, ya dejando un poquito de lado a la startup y pensando más en el mundo de venture capital en general, ¿cómo ven el tema de inversiones o financiamiento en este espacio específicamente? O sea, ¿hay más fondos, instituciones que están apostando por este tipo de inversiones? Digo, quizás comparativo sobre la cantidad que está llegando de capital en general a la región, ¿no? Bueno, el BIT, a través de su unidad de innovación, de su laboratorio de innovación, que es el BIT Lab, viene trabajando en esto hace 20 años o un poquito más, ¿no? Sí. Viene ya invirtiendo no solamente en fondos, sino incluso directamente en compañías. Entonces es un trabajo que se viene haciendo hace 2 décadas. Y teniendo esta referencia, vemos, por ejemplo, fondos de private equity que eran 100% private equity, pero viendo todo el crecimiento que tiene Latinoamérica, sobre todo de los últimos años, dice, okay, quiero hacer este vehículo y poner 5% de la cartera también a private equity. Y vemos estos intereses. Y allí también vemos algunos vehículos especiales, ok, quiero y tengo este vehículo especial para países emergentes dentro de Latinoamérica, o managers que están haciendo esto por primera vez, porque quiero despertar a más personas que tengan fondos. Pero digamos que mi percepción, por lo menos ahora que estoy mapeando un poco los VCs en la región y la evolución que ha habido, sí siento que hay una tendencia de que cada vez más hay interés de invertir en este tipo de... Sí, yo lo que veo en la industria en general es un propósito bastante profundo. Claro. Por supuesto, inversión que busca un retorno financiero, pero en general hay un propósito de tratar de dejar un mundo mejor al cual recibiste, ¿no? Sí. Yo lo veo bastante en distintos fondos, en mayor o menor medida, a veces un poco más explícito en la tesis, a veces no tanto, pero en general. Y después tenés fondos que directamente están más en temas más nuevos, criptos, que por ahí todavía no están tan conectados con el impacto, pero son más de frontera en términos de las tecnologías y demás. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo evalúan la parte más tecnológica de las startups, ¿no? Porque algo que siempre me pasaba, por ejemplo, en Wayra, a la hora de invertir en una startup, yo no tenía quizás el dominio de todos los temas habidos y por haber a la hora de evaluarlos, y tenía que asesorarme con ciertas personas, pero específicamente en la parte tecnológica, eso de levantar el capó del auto y mirar si es que realmente tienen algo ahí abajo. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen ese skill set in-house o se apalancan? Ya, tenemos algún conocimiento, tanto por las carreras pasadas, pero en casos específicos en donde se nos escapa un poco el conocimiento, traemos a alguien de afuera para evaluar la oportunidad con un poquito más de precisión. ¿Qué tan profundo este algoritmo realmente va a lograr lo que quieren lograr? Sí. El equipo, ¿qué más necesita este equipo? Tienen pensado traer estas personas, pero ¿qué más? Bueno, y así vamos. Y el tema de por ejemplo, coinvertir, ¿no? Que es algo que se ve cada vez más colaboración, no entrar entre varios inversionistas, incluso que puedan tener esta complementariedad. ¿Ustedes cuando invierten entran en una ronda con otros o entran solos? ¿Cuál ha sido un poco la preferencia que han tenido? Creo que ahí mencionaste una palabra clave que es la colaboración, que es una palabra que describe bastante bien lo que es esta industria. Y por lo cual a Jazmín y a mí nos encanta trabajar acá. Realmente se siente eso en el día a día. Y yendo a lo concreto, se usa mucho la coinversión. Nosotros buscamos la coinversión, no solamente para completar el ticket de la ronda, sino también para completar el valor agregado, complementar el valor agregado que uno le puede dar a las compañías, porque al final todos queremos que sean exitosas, ¿no? Exacto. Y después en los países foco, en donde nos sentimos cómodos liderando rondas, de hecho ahora estamos liderando la ronda en una compañía boliviana que se llama Ultra, una fintech. También es muy importante la coinversión y nuestra inversión de seguimiento para cuando estén en rondas posteriores, rondas A, rondas B, rondas C, bueno, también podamos asegurar el financiamiento de fondos más grandes. Ok, entonces parte de la estrategia también es continuar teniendo una reserva para poder invertir en las subsiguientes rondas del portafolio. Sí, eso es muy importante. Nosotros hemos definido una estrategia de follow-on, una estrategia de inversiones de seguimiento del 40%.
una estrategia muy agresiva, no solamente para maximizar el potencial de retorno financiero, sino por eso que te decíamos antes, ¿no? De poder acompañar a la compañía hasta que la agarran ya fondos más grandes regionales o incluso globales. Súper. Y otro punto muy importante también que queremos compartir con vos es que viniendo de estos países, los grandes fondos regionales, los grandes fondos globales siempre piden que haya un fondo hiperlocal. Okay. Entonces tenés un gran fondo global, un gran fondo regional, pero ellos le piden a las compañías ver en su cap table un fondo hiperlocal. Entonces ese es el eslabón que nosotros venimos a sumar, ¿no? Súper. Para estos 5 países que he mencionado. Claro, porque se sienten más cómodos invirtiendo en Brasil, en México, en Argentina, pero no tan cómodos invirtiendo en ecosistemas un poco más pequeños. Claro, o sea, en pocas palabras, es mucho más fácil para una de estas startups levantar de un VC europeo, por ejemplo, sabiendo de que ustedes ya están en el cap table y tienen esta cercanía. Incluso un VC más grande que nosotros, regional. Ah, ok. De hecho, cuando nuestras compañías o las compañías de estos países hablan con esos fondos, los fondos nos terminan llamando a nosotros para ver si las conocemos, si hemos invertido, por qué sí, por qué no, y les piden a las startups que estemos en el cap table para asegurar esa localía de hiperconocimiento local, ¿no? Ah, súper, excelente. Y bueno, un poco ya avanzando a la parte final de esta entrevista, me gustaría como que llevar unos ciertos sugerencias o recomendaciones para aquellos que quieren emprender en este espacio. Si tuvieran que pensar entre los dos, 3 recomendaciones para alguien que quiere emprender una startup en el mundo de impacto, ¿qué les aconsejarían? Bueno, a ver, empiezo yo. Dale. Yo creo que el peor enemigo de uno es no saber lo que no sabes. Entonces, la primera sugerencia que yo le daría a los chicos, a las chicas que quieran emprender es entender y aprender de lo que está pasando en los países vecinos o en tu ecosistema local, ¿no? Para mí es súper importante, porque a veces te encerrás en tu propia burbuja y no te enterás de todo. Entonces, para mí, el primer punto que me viene a la mente es conectarte con el ecosistema tanto de tu país como también de los países vecinos. Excelente. Y ahí complementando lo que dice Juan, 2 cosas bien concretas. Compartí tu idea. Escribí por LinkedIn. ¿Qué te parece esta idea? Compartí eso que tenés ahí y empecé a darle forma, compartiendo y enriqueciendo. Creo que la gente como que hay 2 bancos. Hay la gente que dice, no, me van a robar la idea. Sí. Es lo que le da vergüenza compartir la idea. Sí. Pero yo creo que hay que salir de ese dilema. Nosotros vemos que hoy las ideas son commodities. Sí. El tema es la ejecución. Totalmente. Y más en nuestros países. La complejidad está en la ejecución. Es bien difícil que alguien que no conoce bien tu realidad se venga hasta por acá con más capital incluso y tratar de implementarlo. Se va a chocar contra la pared probablemente. Lo segundo, teniendo en cuenta también eso, es nos encontramos de repente con algunas startups que están iniciando eso por primera vez y te dicen, no, yo no quiero aplicar a tal aceleradora o no quiero incorporar a tal incubadora porque me va a sacar tanto por ciento del equity, o no quiero pagar esto, o me es muy difícil, o voy a perder tiempo allí, ¿verdad? Pero realmente las aceleradoras / incubadoras ocupan un lugar demasiado importante en el eslabón de los diferentes ecosistemas, ¿verdad? Así es. Entonces, que lo piensen 2 veces, ¿verdad? Sí. O sea, yo digo, si eres first time founder, para mí es probablemente un must, porque a veces muchos vienen y dicen, no, yo tengo 15 años de experiencia en este rubro y me voy a lanzar a emprender, ¿qué tan difícil puede ser? Y creo que te pierdes o te chocas con lo diferente que es realmente eso. Entonces, una aceleradora creo que vale la pena. Escogerla quizás la adecuada, ¿no? Pero sí, creo que eso. Otro punto también para mí muy importante, que incluso aplica para nosotros, y nosotros lo hemos discutido mucho, es empezar a construir relaciones de largo plazo. Sí. Esta es una industria de relaciones, una industria de dar y recibir. Entonces hay que salir un poquito de esa mentalidad transaccional de yo hablo con vos y yo necesito pedirte algo, a una estrategia más de generar vínculos de largo plazo y siempre dando primero. Exacto, totalmente de acuerdo. Y creo que eso de ir a tocar a la puerta del inversionista cuando recién lo necesitas también no te juega tan a favor. Mejor es ir armando esa relación.
y ir compartiendo la información en el camino. O sea, muchas startups me enviaban sus monthly reports, un poco sus summaries chiquititos, pero para saber en qué andaban. Y era mucho mejor ver la evolución, ¿no? A comparación de ver una radiografía de un instante donde no tengo cómo comparar qué tan bien les está yendo. Entonces creo que es una práctica bastante positiva. Bueno, ya estamos por acabar y hay algo que siempre le pido a todos los que pasan por el programa. Es una pregunta de la máquina del tiempo, le digo yo. Y nada, la pregunta va para ambos y es, si tuvieran una máquina del tiempo que les permitiera enviar un mensaje a su versión de hace 10 años, ¿qué le dirían? Bueno, una buenísima pregunta, Jaime. Me encanta esta pregunta, ¿verdad? Yo te contaba al comienzo que yo dentro de mi vida pasada profesional me faltaba algo, me faltaba que lata el corazón, ¿verdad? Sí. No sabía qué era, pero tampoco hacía nada para descubrir qué era. Okay. Entonces me pasaron varios años y bueno, hasta que tomé la decisión de salir del sector público y ahí empezar este fondo de iThink. Y ahora que ya pasó casi un año de esa decisión, pienso qué bueno sería si hubiese tomado antes la decisión. Claro. Porque uno cuando se va haciendo mayor, yo tengo 4 hijos, entonces la decisión también te pesa más a nivel personal. Así es. Entonces, si hacía esto más temprano en mi vida, quizás hubiese sido más fácil. Y de todo lo que me perdía y me encanta, ¿verdad? Claro. O sea, pero tú tenías claridad que hacia el mundo de Venture Capital era o porque también a veces es, ya quiero darle el salto, pero no tengo idea a dónde. Yo sabía que dentro del ecosistema de innovación y de tecnología eso me encantaba. Me encantaba hablar con la gente, los emprendedores. No sabía dónde mismo. Empecé por el pilar de desarrollar desde el gobierno, pero sabía que algún otro pilar me quería ir, ¿verdad? Claro. Y siempre me encantó estar en contacto con los emprendedores, sobre todo los emprendedores de países emergentes y poder conectarlos. Eso siempre me gustó. Claro, hay una alternativa también, es ir a trabajar a una startup, ¿no? Saliendo del mundo corporativo donde tienes esta comodidad, esta seguridad y decir, ay no, pero saltarte quizás a este mundo de startup que, ojo, no es tan arriesgado como muchos piensan, pero puede tener muchas de esas cosas enriquecedoras también, ¿no? Genial, gracias. Juan. Y yo voy a decir lo mismo, voy a decir justo lo mismo. A mí me hubiese encantado empezar esto antes. Claro. Pero bueno, para decir algo un poco distinto también, me hubiese gustado cuando empecé a invertir en startups en 2012, empezar a construir en ese momento las relaciones. Claro, no esperar a que ya empiezo a necesitar todo y ahí empiezo a tocar puertas, sino mucho antes. Yo lo hacía con mi padre, con mis hermanos, un poco, digamos, en nuestra burbuja, a un ritmo lento, como es una inversión así familiar, pero yo creo que si hubiese empezado antes a construir mi integración con el ecosistema, hubiese mejor. Fenomenal. Bueno, nada, Jazmín, Juan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigan disfrutando Perú, Lima y éxitos con todo. Gracias por tenernos. Muchas gracias. Gracias.